Seguro que os acordáis de este tren y que durante estas semanas habéis pensado qué fue de él. Pues bien, de momento sigue en su sitio. El tren descarrilado el pasado 19 de octubre en el túnel para alta velocidad entre Atocha y Chamartín sigue donde estaba. Todo a pesar de que tras los primeros días y el revuelo que se generó en torno al accidente, se dijo que se retiraría en el siguiente fin de semana, después se aplazó hasta otro fin de semana más y finalmente, ante el desconocimiento total de la operación, todavía no se ha movido. Adif y Renfe continúan trabajando en la retirada del convoy, pero todavía sin una fecha concreta de finalización de los trabajos, que ya se anunciaron serían muy complejos debido a la dificultad de la operación, prácticamente inédita al no cerrarse al tráfico el túnel. Al principio se dijo que sería necesario interrumpir el tráfico, después que se podría hacer de madrugada para no afectar al tráfico, pero un mes después ahí sigue, casi como una atracción turística para todos los viajeros a bordo de los trenes que circulan por el túnel. Una operación que ya se dijo podría requerir del despiezado del tren e ir sacándolo del túnel coche a coche para después volver a ensamblarse y repararse por completo en algún taller. Operación que, todo hay que decirlo, está rodeada de una opacidad algo sorprendente y donde la nueva fecha para sacarlo del túnel podría ser el próximo fin de semana, entre el 22 y el 24 de noviembre. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Otro detalle que sorprende es que no hayan aprovechado las 2 semanas largas donde el túnel tuvo menor tráfico al estar cortada la vía con Valencia. 2 semanas donde el trasiego de trenes habría hecho algo más fácil la operación, o que no se haya ido haciendo ningún avance reseñable hasta ahora que se sepa, lo cual ha llevado a algunas voces a decir que se han encontrado dificultades o imprevistos extra que lo han retrasado todo y a falta de mayor información por parte de Adif o el Ministerio de Transportes. Recordemos que este accidente fue de lo más extraño y tampoco se han revelado muchos más detalles de lo que se fue sabiendo unos días después. Un tren averiado y remolcado por un modelo similar que no fue capaz de subir la parte final de la rampa hasta Chamartín por falta de potencia, ante la que retrocedió para poder volver a intentarlo. Pero algo falló, los 2 trenes se desacoplaron, aún por causas que no se han dado a conocer, por lo que el tren averiado descendió el resto del túnel con una ligera pero suficiente pendiente, sin control y sin frenos, hasta acabar descarrilando en un cambio de agujas, que desde el control de tráfico se habilitó para evitar una colisión en la zona de Atocha, donde al parecer esperaba detenido otro tren en la misma vía. Descarrilamiento que se llegó a decir fue provocado a propósito para evitar daños mayores, aunque nunca se confirmó. Un accidente un largo mes después, todavía con varias incógnitas, por el que, recordemos, se abrió una investigación de la que de momento no se ha revelado nada y al que rodeó mucha polémica y que un mes después sigue prácticamente como estaba, a falta de novedades y del que seguiremos muy pendientes para contar su desenlace y esperemos que algún día se sepan las conclusiones del por qué ocurrió lo que ocurrió y qué medidas se tomarán para evitar casos similares en el futuro. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.